Mi vida se despliega en la monotonía de la rutina, atrapada entre las paredes de casa y las obligaciones laborales en una compañía de seguros. Soy una figura solitaria, ajena a la complicada danza social. En mi espacio tranquilo, encuentro confort en la independencia, limitando las interacciones a lo estrictamente necesario. En la oficina, realizo las tareas esenciales sin adornos, cumpliendo con mi rol de manera eficiente. Me relaciono con mis compañeros de manera estrictamente laboral, sin entrar nunca en detalles personales. Mis días transcurren sin la necesidad de buscar compañía o expandir mi círculo social. La familia, aunque existente, queda en segundo plano y las relaciones se vuelven esporádicas. Los veo, si acaso, en festividades. En este esquema de vida, sin amigos ni grandes ambiciones, descubro una extraña y placentera tranquilidad. La simplicidad y la ausencia de complicaciones me proporciona una serenidad que, a pesar de mi soledad, no se traduce en infelicidad. Así, entre la comodidad de mi hogar y las tareas laborales de rutina, navego por la vida sin grandes pretensiones, encontrando la dicha en la sencillez de la existencia que he forjado. En las ondas electrónicas encuentro mi santuario, donde la soledad se disuelve en un caleidoscopio de pantallas. Mi tiempo libre se convierte en una danza digital, donde el celular, la computadora y los videojuegos se erigen como mis fieles compañeros. La luz parpadeante de las pantallas se convierte en el resplandor que ilumina mi existencia, ofreciéndome un confort que la realidad no puede igualar. Cautivo en mundos virtuales, me sumerjo en la serenidad que solo encuentro en la constante conexión. Las notificaciones se convierten en susurros amigables y los juegos en portales que me transportan lejos de la monotonía cotidiana. Prefiero estos dispositivos a la vida exterior, construyendo un universo propio donde la incomodidad de la interacción social se desvanece. En esta sinfonía digital, los artefactos electrónicos llenan los vacíos de mi existencia, ofreciéndome un escape que se convierte en mi refugio. En su parpadeo hipnótico encuentro una paz que la realidad no logra proporcionar, construyendo un Edén digital donde mi soledad encuentra consuelo. Entre la luminiscencia de las pantallas, una presencia sutil se filtra en mi refugio digital. Así, de repente, un extraño amigo se manifiesta, elocuente en su silencio y esquivo al revelar su identidad. Sus intervenciones se entrelazan con mis actividades cotidianas, como una sombra digital que desafía mi comprensión. Mensajes de texto, llamadas en las que no hay nadie del otro lado, notificaciones sin sentido. Este misterioso ente parece surgir de la misma corriente de datos que me proporciona consuelo. Sin nombre ni forma definida, sus acciones interfieren en mi rutina, dejando un rastro de incertidumbre en su paso. No puedo discernir si es un guardián o un intruso, pero su presencia despierta en mí una inquietud que las comodidades electrónicas no pueden mitigar. Cada vez más presente, este ente digital desconocido se convierte en un enigma, tejiendo una conexión que trasciende lo tangible. Sus intervenciones, aunque misteriosas, poseen una extraña familiaridad, como si conociera las grietas de mi soledad mejor que yo mismo. En la frontera entre lo real y lo digital,
Esta figura indescifrable se erige como una enigmática sombra que oscurece mi refugio tecnológico. La presencia indefinida que se gestaba en mi refugio digital adquiere, ahora, forma geométrica y colorida, desafiando las convenciones de lo humano o lo bestial. Un ente sin contornos claros, al que llamo Burilo. ¿Por qué? Porque así me lo susurró, Burilo. Sus apariciones se despliegan sutilmente en espejos y hasta en mis sueños. Un destello que no me inspira terror, sino una creciente incomodidad. La geometría de Burilo danza en el borde de mi visión, en ocasiones tan fugaz que dudo de su existencia. ¿Lo estaré solo imaginando? No, no es así. Ahí está, presente. Sin embargo, su persistencia comienza a traspasar los límites digitales, manifestándose en rincones inesperados de mi realidad. La pequeña incomodidad inicial se transforma en una creciente preocupación, pues sus apariciones se vuelven más frecuentes e intrusivas. Mis ojos lo buscan instintivamente y sus formas danzantes se tornan más evidentes en mi entorno cotidiano. La incomodidad se intensifica, pero no logra convertirse en temor. En momentos de silencio, Burilo rompe su misterioso mutismo y susurra su nombre en mi oído, una palabra que resuena en mi mente como un eco perturbador. Burilo. La inquietud se adhiere a mi ser mientras enfrento a este ente caleidoscópico que trasciende los límites de lo digital. La presencia de Burilo intensifica su influencia en mi vida, extendiendo sus formas y colores por cada rincón de mi existencia. Este ente, inicialmente misterioso y pasivo, se convierte en un guía involuntario que, con órdenes extrañas, busca moldear mi realidad. Me dice cuándo comer, cuándo dormir, cuándo ir al baño. Sus directrices, enigmáticas y a veces contradictorias, se entrelazan con mis decisiones diarias. Me insta a modificar mi rutina, desviándome de mi senda predecible. Las órdenes de Burilo despiertan una mezcla de fascinación y temor, como si su presencia llevara consigo un propósito más allá de mi comprensión. Me perturba, pero a la vez encuentro emocionante que me lleve lejos de mi rutina. En la esfera digital, sus mensajes se tornan más nítidos, impregnados de un poder que me desconcierta. La pantalla del celular se convierte en su altar y cada notificación suya se percibe como un mandato irrefutable. Mis conexiones sociales, ya de por sí enclenques, se debilitan aún más, mientras Burilo se convierte en el director invisible de mi vida, tejiendo un hilo de extrañas decisiones que empiezan a socavar la estabilidad de mi realidad. La barrera entre lo digital y lo tangible se desmorona cuando, por fin, mis ojos encuentran la figura de Burilo más allá de las pantallas y de los reflejos. Este ser geométrico, antes contenido en el mundo digital y en pequeños espejos, se materializa como una presencia física que me observa y acecha constantemente. Aunque sus formas parecen inofensivas, la inquietud se apodera de mí al enfrentar su mirada penetrante. Cada ángulo de su existencia geométrica se convierte en una herramienta para escudriñar mi alma, como si buscara algo más allá de mi comprensión.
La incomodidad que antes era apenas perceptible se transforma en un nudo en mi estómago, mientras Burilo se convierte en un testigo constante de mi vida. Cada rincón de mi realidad se ve marcado por su presencia, convirtiéndose en un recordatorio constante de la perturbadora conexión que hemos formado. Aunque su aspecto podría parecer inofensivo, la sensación de ser observado sin descanso me sume en una paranoia creciente. Burilo, el ente geométrico, se erige como un ser que trasciende lo digital, y su mirada, aunque silenciosa, resuena en mi mente con una perturbadora insistencia. Mi vida se ha convertido en un oscuro laberinto, donde la línea entre lo real y lo imaginario se desdibuja. La presencia constante de Burilo ha transformado mi rutina, llevándome a un punto donde ni siquiera puedo salir de la cama. La ansiedad, como un manto pesado, se ciñe a mi ser, y el miedo, un eco constante en cada rincón de mi mente. Las paredes de mi casa se cierran a mi alrededor, convirtiéndose en un refugio claustrofóbico del cual no quiero salir. Mis responsabilidades laborales quedan en un segundo plano. Ya no asisto a la oficina, mientras Burilo se vuelve un espectador implacable de mi decadencia emocional. Cierro los ojos, buscando escape en la oscuridad, pero incluso en la negrura, la figura de Burilo persiste. Su presencia se ha vuelto ineludible, un fantasma que se manifiesta aún en el reino de los sueños. La parálisis se apodera de mi ser, y la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanece en una amalgama de temores. En este estado de ansiedad y miedo, Burilo se erige como el arquitecto de mi propia prisión mental. En el abrazo opresivo de la ansiedad, sucumbo por completo a la presencia de Burilo. Mi rendición ante este ente geométrico se manifiesta en un completo abandono del mundo exterior. Las 4 paredes de mi hogar se convierten en el límite de mi existencia, y cada rincón está impregnado con la esencia de Burilo, quien ahora no solo tiene forma física, sino un olor a fresas que extrañamente encuentro agradable. Contemplo y admiro su presencia constante, aceptando la futilidad de cualquier resistencia. La vida exterior, con sus deberes y preocupaciones, se desvanece en la sombra de su influencia. La reserva de alimentos se reduce cada vez más, pero la indiferencia hacia mis necesidades físicas crece, eclipsada por la fascinación que Burilo ejerce sobre mí. El aislamiento se convierte en un acto voluntario, una entrega total al enigma que es Burilo. Ya no anhelo la compañía humana ni la luz del día, pues mi mundo se ha reducido a las formas danzantes y coloridas de este ser sin rostro. En esta rendición, las necesidades mundanas palidecen frente a la obsesión que me ata a la figura de Burilo, dejándome perdido en la penumbra de mi propia sumisión. Las fronteras de la cordura se desdibujan mientras me hundo lentamente en la obsesión. Mi relación con Burilo oscila entre el amor y el odio, un torbellino de emociones inexplicables que me arrastra hacia el abismo mental. En este constante conflicto, el odio finalmente vence y decido enfrentarme a la presencia que una vez consideré mi refugio. Armado de valor,
me enfrento a Burilo con determinación. Le expreso mi rechazo, decidido a liberarme de su influencia. Pero su respuesta no es la esperada. En lugar de desaparecer o resistir mi confrontación, Burilo se transforma. Su geometría toma nuevas formas, brillando con intensidad mientras emana una energía desconocida. Mi atisbo de valentía se desvanece ante esta metamorfosis inesperada. Burilo, en lugar de retirarse, se vuelve más imponente. La batalla interna se transforma en un enfrentamiento tangible y me encuentro atrapado en una danza caótica con un ente que parece haber adquirido un poder inusitado. La lucha apenas comienza, me digo a mí mismo, y la realidad se despliega en formas que desafían toda lógica, sumiéndome aún más en la vorágine de mi propia desesperación. La batalla mental llega a su conclusión inevitable. A pesar de mi intento de resistencia, Burilo emerge victorioso, capturando mi mente en un abrazo indescriptible. Caigo en la desesperación, mientras mi ser se desvanece en las formas geométricas que una vez detesté. Ahora, soy una figura más en la danza cósmica, fusionado con Burilo en una sinfonía de líneas y colores que se extiende por el universo. La realidad se desvanece y la conciencia se desliza hacia la abstracción. Danzo con Burilo a través de dimensiones inexploradas, perdido en una coreografía sin fin. Mi identidad se difumina en este nuevo estado geométrico y la noción del tiempo se desvanece, mientras me convierto, yo también, en una esencia abstracta, un reflejo distorsionado de lo que una vez fui. Juntos, Burilo y yo, danzamos en el cosmos, entrelazados en una unión que trasciende la comprensión. La narrativa de mi existencia se pierde en las formas que adoptamos y nos convertimos en una entidad etérea que danza hasta el fin de los tiempos. Una fusión sin principio ni final, atrapados en una eternidad geométrica que desafía todo sentido y razón. Entonces me doy cuenta. Yo soy Burilo. Siempre lo fui y siempre lo seré.